quería darle gracias al Señor porque nos permitió estar 3 días pudiendo contemplar su poder de liberación y de sanidad. Y en la congregación tuvimos sanidades. Yo no sé si todos saben o todos notaron alguna diferencia. No se dieron cuenta. Fabián no tiene lentes. ¿Qué dijo el evangelista? Sacate los lentes, hacé lo que no podías, tocarte los ojos. No tiene lentes. Quien les habla, los que me conocen saben de mi problema en la rodilla. No siento nada. Pero nada, no tengo ningún dolor, no tengo nada. Y eso solo él lo puede hacer. Porque de mi época de jugador, cuando tuve que dejar por el problema de la rodilla, es algo que vine siempre llevándolo. Y a medida que van pasando los años, cada vez peor. Y desde ayer que no siento nada en mi rodilla. Así que, ¿cómo no darle gracias a Él? De lo que Él hace en nuestra vida, pero nosotros le tenemos que creer. Porque cuando dijeron, pónganse la mano, yo me puse la mano en la rodilla y dije, vos me vas hoy, de acá yo hoy me voy sano. Y no sé si se dieron cuenta un detalle cuando subimos a agradecer, a saludar al final, que el pastor Eliezer se agacha y se pone a orarme en la rodilla. Cuando se levanta me dice, sentí que te tenía que orar. Y era para confirmar esa sanidad en mi rodilla. Así que gracias, Padre, gracias. Y la cara de Fabián cambió su lente, ¿no les parece? ¿Eh? Puso para él nomás, no para él, a lo lejos. Y el título de la prédica de hoy es ¿sabés nadar? Todos sabemos nadar. A ver, levanten la mano, ¿quién sabe nadar? El resto estamos en problemas. Algo va a haber que hacer. Tenemos que saber nadar. Y la palabra del día de hoy está enfocado en este tema. En saber nadar en el río de Dios. Y la palabra que vamos a compartir en el día de hoy está en el libro de Ezequiel. Ezequiel 47. Y sabés que con Betty de grande fuimos a aprender a nadar. Porque me dijo, bueno, eso te va a hacer bien para la rodilla, para estar en movimiento. Fuimos ahí al natatorio. Y las primeras clases eran estar tomado del borde de la pileta, aprendiendo a patalear, primero mover una mano, después la otra, nos pusieron con una tablita que enseñaban a respirar hasta que uno se iba soltando. Y llegó un momento que el profesor me dijo, ¿te animás a ir al otro lado? ¿Qué pudo haber dicho? Yo voy. Y ahí salí. Y así fue. Fui, volví. Pero primero hubo un proceso. Había que aprender a flotar, habría que aprender a respirar, habría que aprender a estar ahí dando los primeros pasos. Todos encontraron Ezequiel 47. Mira, te voy a leer desde el 1 en adelante al 6. La palabra del Señor dice así: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la parte norte
y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua. Mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros una vez más, me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. Reina Valera dice a los lomos. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Hasta acá la palabra del Señor. De ahí el título de Si sabemos nadar. Fíjate que el profeta Ezequiel, la palabra nos dice que tuvo una visión y que fue guiado a través de un río. Pero antes de entrar en el tema vamos a tratar de ver el significado de algunos símbolos que yo te termino de leer, de algunos símbolos que encontramos en esta palabra. Lo primero que nos está hablando es acerca del agua. Y el agua simboliza la presencia de Dios. El agua expresa vida, santidad, pureza. También menciona una casa. La casa representa a Cristo. Habla del oriente. Está haciendo referencia al mundo. Y habla de un varón que iba midiendo. Ese varón es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Fíjate que cuando vos comenzás a leer la palabra, cuando comenzás a leer la Biblia, te vas a encontrar que en el Génesis comienza hablando de agua. Aquellos que toman nota, Génesis 1:2. Pero vamos a ser distintos. Yo te lo voy a leer para estar seguro de que al menos lo escuches. Porque no sé si después, cuando llego a casa, tengo el tiempo para leerlo, ¿verdad? Mirá lo que dice Génesis 1:2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En Génesis 1:6 dice, entonces Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Génesis 2:10. Un río salía de la tierra del Edén que regresaba al huerto y después se dividía en 4 ramales. Fíjate cómo empieza hablando de las aguas. Pero eso no es nada. ¿Sabés que en el Génesis, en el Apocalipsis, al final también habla de las aguas? Apocalipsis 22:1. 1:2 dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Fíjate cómo la palabra de Dios nos está hablando de un río. Y en estos versículos que yo te compartí de cabecera del profeta Ezequiel, nos encontramos con una gran revelación respecto a los distintos niveles espirituales que debemos atravesar. Distintos niveles espirituales que tenemos que pasar
en este proceso de crecimiento espiritual. Hace un ratito Jonathan hablaba de que ya había que dejar de tomar leche, porque ya estamos creciendo, los bebés toman leche. Ya es tiempo de madurar, de crecer. Fíjate que al profeta en esta visión se le mostró un río que salía de la casa hacia el oriente. Y había un varón que iba midiendo y lo fue llevando desde la orilla hacia adentro, desde la orilla hacia aguas profundas. Y en ese proceso, porque iba midiendo y lo hacía parar, era un proceso en el cual lo iba llevando. Y este es un proceso que nosotros tenemos que atravesar. Es un proceso en nuestra vida espiritual que tenemos que llevar adelante. Lo tenemos que atravesar como creyentes. Tenemos que avanzar, tenemos que internarnos en el río de Dios. Iglesia, el Señor hoy nos está invitando. Y lo hace cada día, pidiéndonos que profundicemos nuestra relación con Él. Pero esta es una decisión de cada uno. Cada uno de nosotros debe decidir ingresar al río de Dios. Y esa decisión nos va a ir llevando a distintos niveles. Yo no sé cuántos están deseosos de sumergirse en el río de Dios, de llegar a nadar en el río de Dios. Fíjate que la palabra dice que primero el profeta fue llevado con agua hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Y estas son personas que tienen una relación con Dios de solo 5 centímetros. Una relación de 5 centímetros de profundidad. Más o menos, ¿no? Del tobillo al suelo. Son personas que están en la orilla del río. Lo reconocen a Jesús. Saben que Jesús es la verdad. Pero siguen a un paso del mundo. Siguen ahí nomás, cerquita. Están en la orilla. Están siempre mirando la costa, están mirando nuevamente el mundo. Y cada tanto solo se refrescan los pies en el Evangelio. Son personas que no tratan de ingresar. No tratan de ir ingresando cada vez más en el río. En ese río de aguas. Pero claro, se necesita un compromiso para comenzar a avanzar. Y son personas que no asumen compromiso con el Señor. En este nivel encontramos personas que escuchan la palabra, pero les cuesta obedecer. Son personas que vienen, se congregan, pero no obedecen la palabra del Señor. Y se manejan por emociones y no por fe. Son personas inconstantes. Hay momentos de su vida que quieren comenzar a caminar, que quieren comenzar a internarse en el río de Dios, pero en otros momentos retroceden. Si total estoy ahí cerquita, yo tengo el control. Cero crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante. Parece que voy a hacer algo, pero no lo hago. La palabra sigue diciendo que Ezequiel fue llevado luego hasta aguas a las rodillas. Dice que en la segunda medición el agua ya llegaba a sus rodillas. Y este es un nivel donde se requiere un mayor compromiso. Ya empieza a costar caminar.
Ya hay una cierta fuerza del agua que no te permite desenvolverte tranquilamente. Nos comenzamos a alejar de la costa también. Las cosas del mundo nos quedan un poco más alejadas. Decíamos que comenzábamos a sentir la fuerza del agua. Es porque Dios comienza a tener control de nuestras vidas. Son personas que comienzan a orar, reconocen a Jesús como su Señor. Por supuesto que comienzan a depender más de Dios, pero no terminan de experimentar la plenitud del Espíritu Santo en sus vidas. No disfrutan de una vida abundante, porque todavía se necesita avanzar más. Se necesita avanzar más en el río de Dios, avanzar hacia aguas de quebranto. Este nivel representa un paso de fe, representa un esfuerzo a realizar por parte nuestra, porque tenemos que tratar de avanzar. Es un proceso donde comienzan a aparecer oposiciones. Ahora que me quiero poner firme, ahora que decidí, comienzan las oposiciones. Por causa de querer seguir a Cristo. En ese nivel estamos en un proceso de conversión. Lo que pasa es que todavía tenemos medio cuerpo fuera del agua. Todavía tenemos medio cuerpo fuera del agua. Por eso es que tenemos que seguir avanzando. Tenemos que ir a alcanzar la madurez espiritual. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 13, 15. Madurar. Basta de ser niños. Madurar. ¿Hasta cuánto con lo mismo? ¿Hasta cuándo? Madurar espiritualmente. Madurar. ¿A cuántos les molesta cuando no lo saludan? La hermana no me miró, me pasó. Madurar. Dejémonos de tonterías, madurar. Fíjate que luego la palabra dice que Ezequiel fue llevado con agua hasta los lomos. Sí, con agua hasta los lomos. En este nivel sí comenzamos a experimentar el control del agua. Comenzamos a sentir esa fuerza de la corriente. Y es un lugar donde nos podemos zambullir. Pero aún seguimos tocando con nuestros pies el lecho del río. Nuestra relación con Dios es más profunda, pero todavía nos cuesta depender totalmente de Dios. Porque nosotros no dejamos de tomar decisiones. Seguimos tomando nuestras decisiones con nuestras fuerzas naturales. Y es un proceso donde hay etapas de fracaso, hay desilusiones, donde Dios intenta demostrarnos que separado de Él nadie se puede. Pero sin embargo nosotros, al tener los pies todavía, al estar parados, decidimos qué hacer. Somos nosotros los que no terminamos de sumergirnos. Yo te contaba mi experiencia cuando empecé a nadar, y sabés que los primeros tiempos nos llevaban solamente hasta la mitad, hasta donde estaba la soga. El agua me llegaba acá, no había problema. Me cansaba, me paraba, volvía caminando. Esto es lo que pasa en el mundo espiritual. Llegamos hasta la soga,
No cruzamos hacia lo profundo. La palabra dice que el agua le llegaba a los lomos, pero nuestros pies siguen apoyados en el lecho del río. Y este es un momento donde se debe decidir. Debemos decidir cómo seguir. Si nos entregamos definitivamente a Dios o seguimos confiando en nuestras fuerzas. Iglesia, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando, internándonos en el río de Dios. Tenemos que avanzar y no volver atrás. No volver atrás nunca más. Nunca más debemos volver para atrás. Ni mirar la costa. Ya no nos podemos entretener mirándola porque sabemos lo que nos pasa cuando estamos en la costa. Sabemos lo que nos cuesta, lo que perdimos estando en la costa. Ni mirarla a la costa. Basta, se terminó ya. Por eso que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar hacia aguas de comunión en la intimidad con el Espíritu Santo. Donde debido a la profundidad solo podemos estar nadando. Confía en tu carácter. Tu carácter va a cambiar. Tu manera de estar, de ser no va a ser la misma. Tu manera de actuar va a ser distinta. Pero tenés que llegar a ese nivel. Tenés que llegar a ese nivel del río. Y cuando lleguemos a ese nivel, recién vamos a poder decir como Pablo: yo, ya ni vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Dale un fuerte aplauso. Ya ni vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Que todos lo podamos decir. Y es un lugar donde solo podemos estar a nado. Y el estar a nado es un lugar de dependencia total del Señor. Es donde nos entregamos totalmente al señorío de Dios. Nos entregamos totalmente a su dirección. Es un lugar donde dejamos de luchar con nuestras fuerzas. Y nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por el río de Dios. Y nuestra fe es total. Porque aumentan nuestras experiencias con el Señor, son mayores. Nuestras experiencias con Él, con lo que Él hace en nuestras vidas, son cada vez más grandes. Pero tenemos que estar en ese lugar de profundidad. Tenemos que estar en ese lugar confiando, nadando, creyendo en el Señor. Que es Él el que hace las cosas, es Él. Es Él, no somos nosotros, es Él. La pregunta sería: ¿en qué nivel? ¿En qué nivel nos encontramos nosotros? ¿En qué nivel de ese proceso nos encontramos? ¿En qué nivel del río de Dios estamos parados? ¿Estamos parados o nadando? ¿Hasta dónde nos llegan las aguas, iglesia? ¿Hasta los tobillos? ¿A las rodillas? ¿A dónde? ¿A los lomos? ¿O ya estamos nadando en el río de abundancia? ¿Dónde estamos? Porque Dios lo que quiere es que lo experimentemos. Lo experimentemos más profundamente. Que tomemos ese compromiso de encontrarnos con su presencia diariamente. Y que sea la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, que esa guía sea evidente en nuestras vidas, que nos manejemos a través de su guía, de su direccionamiento. Había distintas etapas en este proceso. Esto no quiere decir que las tenemos que pasar. Yo puedo entrar corriendo y me tiro de cabeza en lo hondo. Depende de cada uno. Empiezo desde la orillita y voy avanzando, o entro corriendo y confiando en el Señor.
Es nuestra decisión qué hacer. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo tenga el control total. Porque solo así vamos a poder disfrutar de todo lo que el Señor tiene preparado de antemano para cada uno de nosotros. Porque si yo digo que Él está en control, yo confío en Él. Lo que hoy me pasa no está bueno. Pero sé que lo mejor está por venir porque Él está en el tema. Y si yo no dejo que Él esté en el tema, lo mejor va a llegar a mi vida. Por eso tenemos que dejar que Dios gobierne. Que Dios gobierne todas las áreas de nuestra vida. Pero todas, porque muchas veces estamos nadando en algunas áreas de nuestra vida. Pero en otras, el agua nos llega a los tobillos. No le entregamos todo. Le entrego alguna parte solamente. En las otras sigo paradito a la orilla del río. Ponete de pie. Ponete de pie. Y te invito a que hagas algo. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos. Poné tu mano en tu corazón. Y pensá. ¿Hasta dónde te llegan las aguas del río de salvación? ¿Hasta qué parte te llegan las aguas de sanidad? ¿Hasta dónde te llegan las aguas de transformación? Las aguas de abundancia, de prosperidad. ¿Hasta dónde te están llegando? Y hoy el Señor te está diciendo avanzá. Avanzá, dale. Internate más, no te quedes en ese lugar. Porque hay cosas grandes para tu vida. Seguí avanzando. Seguí avanzando hasta llegar a nadar. Hasta que no puedas más, ya tenés que nadar, tenés que nadar. Tienes que dar ese gran paso de fe. Que hay cosas grandes que vienen para tu vida. Y el Señor te dice que avances. Pasá, avanzá. No te quedes ahí parado. No te quedes, pasá que vamos a estar orando. Vamos a estar orando por esa determinación que estás tomando en este momento. Porque al pasar estás tomando la decisión de avanzar en el río de Dios. Estás tomando para hoy querer sumergirte totalmente. Que ya estás cansado del agua a los tobillos, del agua a la rodilla, del agua a los lomos. No te quedes, porque eso nos pasa cuando seguimos en el mismo lugar. Eso nos pasa, que no tomamos la decisión. Y muchas veces porque me miran, porque me da vergüenza, porque qué dirán que me está faltando. Y sabes que muchos de los que todavía están en los bancos, a lo mejor el agua les llega a los tobillos. Pero no pasan por temor a que piensen que están alejados del río de Dios. Es al revés. Es cuando tenés que venir a buscar de Él. Tenés que venir a llenarte. Tenés que venir. Tenés que pasar. Y esa es una decisión que tenemos que tomar cada uno. Porque esta decisión es individual. Cada uno debe determinar crecer espiritualmente. Cada uno toma la decisión de cambiar de nivel espiritual. Determinar. ¿Sabes cuál es el significado de determinar? Afirmar, dar aviso, declarar, prometer. Tenés que nadar en el río de Dios. Ya no
se mueve, las aguas se alejan, porque el maestro dejó, hace la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, y no se detengan. Vamos, vamos. Pasa adelante. Pasa adelante. Todavía te encontrás en la tierra. Tenés que pasar. Tu propósito se tiene que cumplir en esta tierra. Pasa adelante. Pasa adelante. Deja que el Señor controle tu situación. Deja de sentir que tienes el control sobre tus piernas, sobre tus decisiones, sobre tu hogar, sobre tu propósito. Pasa, pasa, pasa. Es momento de nadar, es momento de nadar, es momento de entregarle las cosas al Señor. Es momento que algo pase en tu vida. Es momento de dejar de confiar en tu economía. Es momento de confiar en tus posibilidades. Es dejar de confiar en tus fuerzas, porque no es con tu fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo, es con la fuerza del Señor. En el nombre de Jesús, ahora pasa, un llamado está produciéndose en el altar hacia tu vida, pero tú tienes la decisión. Tú dices si te sigues manteniendo en tus pies, tú sigues controlando la decisión en tu vida. ¿Cómo quieres que Dios te reúne tu familia? ¿Cómo quieres que Dios tenga el control sobre tu economía? ¿Cómo quieres que el Señor tenga el control sobre tus propósitos, sobre tu ministerio, sobre tus adicciones? Si vos estás teniendo el control, vos estás teniendo el control sobre eso. No te lo dicta Dios en ningún momento. No le dicta a Dios en ningún momento la posibilidad. Porque cuando estaban los problemas, retrocedías. Cuando empezaban los problemas, volvías hacia la tierra. Cuando empezaban los problemas, te arrepentías. Cuando empezaban las dificultades, en el nombre de Jesús, algo pasaba en tu corazón, que algo, la fe se empezaba a apagar. La fe se empezaba a apagar, en el nombre de Jesús. Pero ahora eso se tiene que cortar. Ahora eso se tiene que terminar. Ahora es momento de zambullirnos. Y esto es un paso de fe. Esto es un paso de fe. Un paso en el cual vos tenés que moverte, vos te tenés que sembrar, vos tenés que meterte para realmente empezar a nadar. Y cuando estés adentro y empieces a nadar, vas a ver que las cosas van a empezar a fluir, vas a ver que las cosas van a empezar a darse de otra forma, vas a ver que las cosas realmente eran posibles, vas a ver cuando estés adentro, cómo las adicciones quedaron atrás, vas a ver cómo tu matrimonio se restaura, vas a ver cómo tu ministerio empieza a fluir, vas a ver, no mires la tierra, no mires cómo el enemigo te usó. Ahora empezá a ver cómo Dios te puede usar, vas a ver cómo Dios te puede cambiar las circunstancias, en el nombre de Jesús. Si estás luchando también con una enfermedad, pasa adelante y movete por fe. Porque cuando pases acá adelante, empezás a hacer lo que no podías hacer. Y vas a ver cómo esa enfermedad también empieza a quedar atrás. En el nombre de Jesús. El mar es grande. El mar es grande. El río es grande. Todo empezó como una laguna, como un arroyo. Pero esto se va a convertir en un mar, en un río y en un océano. Un océano en el cual hay profundidades en las cuales tenés que empezar a conocer. Hay cosas en las cuales tenés que empezar a moverte. El Espíritu dice que en Génesis se paseaba sobre las aguas. Y cuando vos estés nadando en ese río, te aseguro que ahí va a estar el Espíritu teniendo el control de todo. Va a estar el Espíritu influenciando en tu vida. Va a estar el Espíritu tomando esas buenas decisiones sobre tu vida, sobre controlar todo. Porque no somos nosotros, es Dios que nos ayuda, es Dios que nos fortalece, es Dios que nos va a guiar. No pierdas más el tiempo, no pierdas más el tiempo. Hay una visión en tu vida, hay anhelos en tu corazón, hay cosas que querés anhelar, pero esas cosas solamente sumergiéndote, esas cosas se hacen solamente nadando. Esas cosas se logran rompiendo lo que hay en tu vida. Menguemos nuestros corazones para que el Señor pueda crecer
Necesitamos más de Él en nuestras vidas. Más de Él teniendo el control en nuestros corazones. Cuando arrancamos la reunión dijimos que es un año espiritual. Es un año de lograr cosas. Es un año de avanzar nuestras estacas. Es un año de crecer. Pero no solamente económicamente, familiarmente, sino espiritualmente. Acá hay guerreros. Acá hay gente que Dios está entrenando. Acá hay corazones que Dios está, en el nombre de Jesús, enseñándoles. Porque hay gente afuera que hay que llamar para que naden con nosotros. Hay gente afuera que tiene que nadar. Hay gente afuera que tiene que ser hablada. Y tu corazón es el que le va a hablar. Tu boca es el que le vas a hablar. Empezá a nadar. Empezá a nadar. En el nombre de Jesús. Ahora oramos por esos ministerios. Oramos por esas visiones que Dios ha puesto en tu corazón. Y si todavía sentís que Dios no te ha dado nada, Dios te ha dado algo. Es el enemigo que te dice que Dios no te dio nada. Porque Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Y si estás acá es porque tenés un propósito. Si estás acá es porque Dios eligió estar en esta tierra. Porque Dios te eligió. Si estás pasando lo que estás pasando es porque Dios te va a dar la salida de ese problema. Tienes que tener fe. Tienes que creerlo. En el nombre de Jesús. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Ahora, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que ahora también esté rompiendo toda cadena mental. Toda cadena que pensamos que no vamos a poder. Toda cadena que pensamos que es con nuestras propias fuerzas. Toda cadena en el nombre de Jesús que pensamos que es con nuestras fuerzas. Y no es con nuestras fuerzas. Es con la fuerza del Señor. Es con la voluntad del Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, toda mentalidad. Todo pensamiento que yo no puedo, todo pensamiento que yo no puedo, que yo no soy nadie, que si yo lo voy a hacer o no lo voy a hacer, en el nombre de Jesús se rompe toda cadena pensando que somos de una mentalidad pobre, cuando Dios nos dio una mentalidad de crecimiento, cuando Dios nos dio una mentalidad de gobernar, cuando Dios nos dio una mentalidad de conquistar tierras, en el nombre de Jesús. Toda mentalidad que piensa que no va a poder meterse en el río, solamente tenés que tomar una decisión. Solamente tenés que decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente tenés que pensarlo, aferrarte a la palabra del Señor. Y el Señor va a hacer las cosas. Vas a hacer las cosas. Y cuando estés nadando vas a decir, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y si lo hizo con mi vida, lo va a hacer con la tuya. En el nombre de Jesús. Si Dios restauró mi familia, Dios también va a restaurar la tuya. Si Dios me ayudó económicamente, también te va a ayudar a vos. Si Dios me sacó y me libró de las garras del enemigo, también lo va a hacer con vos. Si Dios restauró mi familia, también lo va a hacer con vos. Si Dios sacó mi familia del alcoholismo, también lo va a hacer con vos con las adicciones. En el nombre de Jesús, empezá a abrir tu boca, empezá a abrir tu boca, empezá a levantarte con clamor, empezá a clamar, empezá a clamar. En el nombre de Jesús, por eso rompemos toda mentalidad, toda mente cautiva en el nombre de Jesús, toda ceguera espiritual, todo en el nombre de Jesús. Satanás, suelta esas vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora con la autoridad que me diste, en el nombre de Jesús. Ahora Satanás, suelta esa vida, suelta esos corazones, toda mentalidad que yo no puedo, que yo no creo, que mi familia no tiene las posibilidades, esas mentiras, suelta ahora, suelta en el nombre de Jesús. Ahora, atamos a todo oeste de maldad, todo principado, todo gobernante, en el nombre de Jesús. Ahora, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No va a haber gigante que se ponga frente mío, porque lo vamos a derribar, porque el que va delante de nosotros es el ángel de Dios que pelea por nuestras batallas, es Dios que pelea por nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, sigue haciendo la obra. En el nombre de Jesús. Llena con tu fuego. Ahora.
rompiendo toda cadena, rompiendo todo muro, toda edificación que haya hecho el enemigo. Ahora tu fuego lo quema. Ahora tu fuego lo quema. Todo altar tiene que ser derribado. Ahora un espíritu de Pedro que camina por las aguas, un espíritu de Pedro que ahora en el nombre de Jesús es transformado. En el nombre de Jesús, acá hay una nación, acá hay un pueblo que clama por ti, papá. Un pueblo que está siendo libre de ataduras, libre de pensamiento de cautividad. En el nombre de Jesús, ahora, Espíritu Santo, transforma estas mentes, transforma estos corazones. En el nombre de Jesús. Oh, santo. Santo eres tú, papá. Santo. Espíritu Santo, empieza a llenar, empieza a tocar. En el nombre de Jesús. Y si esta noche tomaste una decisión, de empezar a meterte en el río de aguas vivas, en el nombre de Jesús, que nada ni nadie te cambie de decisión, porque la palabra dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea un no. Dice la palabra que solamente Dios va a estar con los valientes, con los que se atreven. En esta iglesia no puede haber gente tibia. Dice la palabra que las personas tibias Dios las va a vomitar de nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a ser gente activa, gente prendida a fuego, gente caliente, que realmente prenda fuego al que está al lado de nosotros. En el nombre de Jesús, que seamos personas que influyamos, personas que movilicemos al que está al lado, personas que hagamos prender fuego a altares, personas que realmente produzcamos avivamientos, que produzcamos que las aguas se muevan en el nombre de Jesús, porque la palabra dice en el estanque de Belén que la persona había un hombre paralítico que no se acercaba, pero había un ángel que venía y movía las aguas. Depende de vos de acercarte al estanque, depende de vos de sumergirte, depende de vos de nadar en ese río, depende de vos de caminar sobre las aguas, en el nombre de Jesús. Depende de vos, depende de las decisiones que vos tomes. Pero algo tiene que suceder en este lugar. Algo tiene que suceder. Oh, Santo Espíritu. Señor, convence. Eres el único que dice que llega y puede convencer a cualquier persona. En el nombre de Jesús. Si te sumerges en el agua, te aseguro que tu matrimonio se va a restaurar. Te aseguro que las adicciones van a empezar a quedar atrás. Te aseguro que tu economía va a empezar a flotar, a salir a flote. En el nombre de Jesús. Te aseguro que tus hijos van a empezar a caer en la iglesia, a llegar al ministerio. En el nombre de Jesús, tu ministerio va a empezar a salir a flote. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo lo recibo. Yo voy a nadar en las aguas. Y creo que acá más de uno va a nadar con nosotros en las aguas. Más de uno se va a sumergir en este año 2025 en estas aguas. Porque este año viene un año de avivamiento, un año de cosecha, un año en el cual vamos a empezar a cosechar lo que hemos sembrado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y cuando vengan esos pensamientos a tu cabeza, rechazalo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Acá tiene que haber una nación que clame. Una nación que clame. Que clame. Y el Señor va a responder. Decíamos que es una decisión individual que cada uno tenemos que tomar, de entrar en el río de hoy, de Dios, de entregarnos totalmente, de dejarlo que Él tenga el control. Y me gustaría que
que a todos los que estamos acá nos reconozcan por algo. Que nos reconozcan como lo reconocen a Pedro. Porque Pedro se bajó y caminó en las aguas. Y muchas veces cuando se toca ese versículo, enseguida uno se pone a ver qué le pasó, por qué se hundió. No, lo importante es que él creyó. Él se bajó y caminó. Y esta es la decisión que tenemos que tomar. Y no quedarnos como los discípulos que se quedaron en la barca mirando. Vos tenés que tomar la decisión de bajarte y de caminar en las aguas. Es una decisión personal. Fíjate, ¿cuál es el primer libro que viene después de los evangelios? ¿Hechos de qué? Hechos de los apóstoles, ¿verdad? No dice la siesta de los apóstoles. No dice la tranquilidad de los apóstoles. Hechos, lo que ellos hicieron. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que trabajar para extender el reino. Tenemos que trabajar para servir. Tenemos que trabajar confiando, dejando que el Señor tenga el control. Es una decisión de cada uno. Es una decisión. Es algo individual. Es una determinación que tenemos que tomar, de crecer espiritualmente, de cambiar de nivel espiritual. Yo hace un ratito te decía la definición de determinar. Cuando vos determinás hacer algo, es una afirmación que estás haciendo. Es una declaración, vos estás prometiendo. Y hoy prometimos que vamos a nadar en el río de Dios. Hoy lo prometimos. Yo no sé cuántos están determinados. ¿Cuántos van a declarar que hoy comienzo a nadar en el río de Dios? Que esa sea tu promesa, que esa sea tu decisión. Porque es la determinación de que el Señor gobierne nuestras vidas. Por eso tenemos que nadar en el río de Dios. Y al nadar en el río de Dios vamos a ver su gloria. Vamos a ver su gloria sobre nuestra vida. Vamos a ver su gloria sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo en el barrio. Lo vamos a ver. Pero para eso le tengo que creer. Y que nuestra dependencia sea total. Que sea total. Que sea total. Gracias, Señor, gracias. Gracias te damos, Padre Celestial, gracias. Gracias, gracias porque hoy nos llevamos. Hoy te estamos prometiendo, estamos declarando que vamos a nadar en tu río, que no nos vamos a quedar más en la costa, que no vamos a mirar más para atrás, que a partir de ahora solo nado en tu río. Gracias, Señor, gracias porque sabemos que si actuamos de esta manera lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir a nuestras vidas, pero es una decisión de cada uno. De creerle. Yo por eso te conté la sanidad que me pasó a mí, lo que vi en Fabián. Pero hay que creerle. Hay que dar ese paso de fe. Por eso te conté lo de Pedro, bajate de la barca. Bajate de la barca y caminá. Y que todo, ese sea el recuerdo tuyo. Mirá, José Luis se bajó de la barca y caminó. Alan, Fabián, Jonathan se bajaron de la barca. Ellos lo hicieron. Que todos se acuerden de que vos también lo hiciste. Gracias te damos. Gracias, gracias por todo. Amén. Amén. Y amén. Madurar espiritualmente. Basta de chiquilinadas. Basta. Eso es para los chicos. Nosotros somos personas ya maduras. El alimento tiene que ser sólido. Tiene que ser alimento sólido. Gracias, Iglesia, gracias. Gracias por haber estado en esta reunión. El Señor hoy quiso que vos vinieras a escuchar lo que Él está esperando de tu vida. Y hay una decisión de parte tuya de nadar en el río de Dios.
y de que Él no quiere que te quedes ni en la orilla, ni hasta las rodillas, ni hasta los lomos. Porque si ese hubiese sido la decisión que Él quería para cada uno de ustedes, estaría escrito distinto. Si acá dice que había que nadar, yo le creo. Si acá dice que hay que nadar en el río de hoy, hay que nadar. Dejemos de darle vuelta a las cosas. Hay que nadar en el río de Dios. Gracias por todo. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Que el Señor guarde su regreso, su entrada y su salida todos los días. No te olvides que una forma de nadar es estar en la reunión de oración el martes. Vamos a ver cuántos nadamos el martes. Gracias por todo. Buen regreso. Y los amo. Los amo todos ustedes. Amén.